Hola, hoy vamos a empezar a abordar, y creo que la podemos agotar, insisto, voy a ser muy concreto, la segunda especie de la declaración unilateral de voluntad, que es la estipulación a favor de otro, o también conocida como estipulación en favor de tercero. La estipulación a favor de tercero es una declaración unilateral de voluntad en virtud de la cual el promitente, como parte en un contrato, determina que otra persona debe prometer que realizará una prestación específica a favor de una tercera persona. Esto es, en el contrato su contraparte es el que debe prometer que realizará la prestación que especifica el promitente. Así, el Código Civil se ocupa de esta figura, específicamente en el artículo 1868 dispone que en los contratos se pueden hacer estipulaciones en favor de tercero de acuerdo con los siguientes artículos. Para que quede más claro, me gustaría poner un ejemplo. Pensemos en dos sujetos que están celebrando un contrato. El sujeto A le vamos a llamar Antonio, que recibirá el nombre de estipulante, celebra un contrato con el sujeto B, llamémosle Benito, que lo vamos a conocer con el nombre de promitente. Y en ese acto, el sujeto A, Antonio, estipulante, estipula que Benito, promitente, debe prestar su coche a un tercero que es el sujeto que se ve beneficiado, le vamos a llamar Carlos. Por su parte, Benito, promitente, promete a Antonio, que es el estipulante, prestar su automóvil efectivamente al tercero beneficiario, que lo conocemos como Carlos, a cambio de que Antonio, estipulante, le entregue a Benito, que es el promitente, una determinada suma de dinero o bien que le brinde un favor determinado. Ahora bien, si estudiamos los efectos del contrato y analizando, yendo al código subjetivo, establece el artículo 1869 lo siguiente: la estipulación hecha a favor de tercero hace adquirir a este, salvo pacto escrito en contrario, el derecho de exigir del promitente la prestación a que sea obligado. Pero es el segundo párrafo el que nos muestra cuáles son los derechos del estipulante. Y vamos con este segundo párrafo. Dice, también confiere al estipulante el derecho de exigir del promitente el cumplimiento de dicha obligación. Ese es el derecho del estipulante, exigir del promitente el cumplimiento de dicha obligación. Por otro lado, el derecho del promitente consiste en exigir al estipulante que cumpla con las bases convenidas en el contrato a efecto de que él pueda dar cumplimiento al beneficio que debe recibir el tercero, e inclusive podría negarse a realizar lo pactado mientras no se le cumpla lo ofrecido. Es decir, tiene el derecho de oponer la excepción de contrato no cumplido. Y si regresamos a nuestro ejemplo, podríamos verlo de la siguiente manera. En el ejemplo, Antonio, el sujeto A, estipulante, de que Benito, promitente, preste su automóvil a Carlos, puede exigirle a Benito que cumpla, pero a su vez, Benito a su vez, promitente, puede oponerse a cumplir mientras Antonio, que es el estipulante, no le entregue la suma de dinero que le ofreció, y así el sujeto B, Benito, que es, insisto, el promitente, pueda prestar su coche a Carlos. Y si seguimos explorando los efectos del contrato, tenemos que los derechos y obligaciones del promitente consisten en que éste tiene la obligación de cumplir con la promesa que hizo al estipulante, pero también tiene el derecho de oponer al tercero todas las excepciones derivadas del contrato que celebró con el estipulante,
tal como lo establece en 1872 del Código Civil, que dice a la letra: el promitente podrá, salvo en contrario, oponer al tercero las excepciones derivadas del contrato. Por lo mismo, cuando Carlos, que es el tercero que recibe el beneficio, le pida a Benito, que es el promitente, la entrega de su automóvil, entonces este podría negarse si es que hubo algún vicio de voluntad, si no se le ha dado por parte de Antonio, que es el estipulante, lo que le ofreció, u otra de las causas de nulidad que ustedes, que ya estudiamos en clase. Ahora, ¿cuáles son los derechos del tercero beneficiario? Desde luego, no pueden surgir a cargo del tercero obligaciones, ningún tipo de obligación, pues en el contrato que se celebró entre el estipulante y el promitente, el beneficiario, que en este caso sería Carlos, es tercero, y aquí tenemos que recordar el principio de derecho res inter alios acta, que ustedes, como ya lo saben, consiste en que los actos jurídicos no pueden afectar los derechos y las obligaciones de aquellas personas que no participaron en ellos. Dicho de otra manera, el res inter alios acta, este principio consiste en que los contratos solamente van a surtir sus efectos entre las partes que formaron parte de él. Pero no hay que olvidar que si bien no pueden crearse a su cargo, a cargo del sujeto tercero beneficiario, que en este ejemplo le hemos llamado Carlos, sí obtiene en cambio los beneficios que se estipularon y prometieron a su favor. Así lo determina el artículo 1869 en su primer párrafo, que me gustaría que lo volviéramos a leer. Dice así: la estipulación hecha a favor de tercero hace adquirir a éste, salvo pacto escrito en contrario, el derecho de exigir del promitente la prestación a que se ha obligado. De tal manera que Carlos podrá exigir a Benito, que es el promitente, que le haga entrega de su automóvil, de su coche, para utilizarlo en la forma en que Antonio, que es el estipulante, haya determinado, y que Benito, como promitente, hubiera justamente a eso se hubiera comprometido, que eso hubiera prometido. Pero no se le podrá exigir nada a Carlos por el uso del automóvil, pues entonces se violaría la máxima de que el contrato solo surte efectos obligacionales entre aquellas personas que lo celebraron, es decir, este principio que justamente hemos mencionado, res inter alios acta. Y finalmente, como también lo estudiamos en nuestra sesión pasada, nos hicimos la pregunta: ¿se puede hacer una revocación de la estipulación? Y como se trata de una manifestación unilateral de voluntad, desde luego que tiene una naturaleza revocable. Sin embargo, no podemos olvidar lo que establece nuestro Código Civil, el Código Civil Federal, en el artículo 1871, que a la letra dice: la estipulación puede ser revocada mientras que el tercero no haya manifestado su voluntad de querer aprovecharla. En tal caso, o cuando el tercero rehúse la prestación estipulada a su favor, el derecho se considera como no nacido. Es decir, que la revocación de la estipulación puede hacerse en el contrato hasta antes de que el tercero, que va a resultar beneficiario de él, la acepte. Esta es la segunda especie de la declaración unilateral de voluntad como fuente específica, fuente particular de las obligaciones. Nos vemos en nuestra próxima clase.